Lo que ha sido bien cuestionado por parte del Tribunal de Cuentas a cuestiones que tienen que ver con fondos, que fueron de alguna manera el cuestionamiento al sobreprecio en el PAICOR de la ciudad de Villa Dolores y todo lo que tiene que ver con eso, y cómo de repente apareció el Consejo Deliberante como a avalar las cuentas del municipio y como que, ¿para qué está entonces el Tribunal de Cuentas si no es para controlar? Buen día, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a lo que se vea después en su momento. Analía Pizarro, ¿cómo estás? Está bien. ¿Qué tal? Bien, bien, todo bien. Sí, bueno, un poco para desglosar ahí lo que estabas planteando. Lo que aconteció en la sesión del Consejo Deliberante última fue la aprobación, o sea, el tratamiento y posterior aprobación por mayoría de las cuentas generales del ejercicio 2024. Que en principio también puedo decirte sobre este punto que debería haber sido tratado según establece la Carta Orgánica en doble lectura y bueno, fue presentado así sobre tablas y intentando darle un tratamiento rápido y no el que corresponde por Carta Orgánica, que bueno, desconozco el por qué nosotros como Tribunal de Cuentas no estábamos al tanto inclusive de que se iba a tratar, si no nos hubiésemos hecho presente también. ¿Tiene Eh, en, perdón que te interrumpa en esto, porque quiero sí. saber, ¿tiene alguna consecuencia hacer eso al municipio o no? Bueno, o sea, el Consejo Deliberante es el órgano que tiene las facultades para aprobar, para tratar y aprobar o no las cuentas del ejercicio. Eh, Es decir, que una vez que debería lo aprueban, no hay Lola, ya está, ya pasó. Sí, ahora esto no quiere decir que una aprobación del Consejo Deliberante, porque bueno, a colación de este tratamiento de las cuentas del ejercicio, Mm. uno de los concejales planteó la cuestión de la denuncia formulada por la redeterminación de precios PAICOR, que es el término adecuado, porque de eso se trata, una redeterminación de precios que el Tribunal de Cuentas entendió en su momento que no había seguido el régimen legal al cual está sometida esa redeterminación de precios y ante la presunta comisión de un ilícito, bueno, se radicó la denuncia para que sea la justicia quien lo determine, ¿no? ¿De cuánto Si fue estamos así o hablando? no. ¿De cuánto monto? Eh, la- Sí, en ese momento lo que consideramos que no se realizó conforme al régimen legal fue la redeterminación de precios y pago por un monto de 144 millones de pesos. Eso fue lo que se denunció en ese momento y fue uno de los puntos, porque también existían otros puntos que determinaron y sobre los cuales sirvieron de fundamento para el dictamen unánime desfavorable que se emitió desde el Tribunal de Cuentas respecto a las cuentas del ejercicio. Sí es bueno aclarar que el Tribunal de Cuentas lo que hace es una opinión técnica Ujú. y es el Consejo Deliberante el encargado de aprobar o no las cuentas generales del ejercicio. Es decir, no es que el Consejo Deliberante deba aprobar, rechazar o, como dijo, desestimar el informe del Tribunal de Cuentas. Claro. No tiene facultades para eso, sino que tiene facultades para aprobar o desaprobar las cuentas del ejercicio, sino que en un afán, entiendo o entendemos desde nuestro punto de vista, en un afán meramente político, se emitió una resolución que no es ajustada a, a derecho en el sentido de que, como te digo, no le corresponde al Tribunal de Cuentas, al Consejo Deliberante, desestimar, rechazar el informe u opinión técnica del Tribunal de Cuentas, sino que lo hicieron a los fines de intentar justificar el por qué se estaba aprobando un balance sobre el cual de forma unánime el Tribunal de Cuentas emitió una opinión desfavorable, teniendo en cuenta varios puntos, ¿no? El hecho de que no se hubiese remitido una importante cantidad de órdenes de compra, el hecho de que no se hubiesen remitido resúmenes, extractos bancarios a los fines de cotejar las cuentas municipales,
la denuncia planteada con respecto a la redeterminación de precios PAICOR, lo que implicaba esto, que era un cambio importante, un incremento importante en el pasivo del municipio de Villa Dolores, en raíz o en virtud de esta redeterminación de precios, que como digo, al no seguir los lineamientos o el régimen al cual debe someterse, era imposible prever que una deuda que a fin de año era el 31 de diciembre era de 11 millones, por esa decisión pasó a ser de 150 millones. Pero bueno, lo que más lamentamos es que estas expresiones descalificantes y agraviantes del concejal Murúa Samper, que para nada hacen a la argumentación o a las facultades que tiene respecto al tratamiento y aprobación de las cuentas generales del ejercicio, ¿no? Mira, yo quisiera detenerme, como nosotros decimos, parate en ese bordito. Vos me estás diciendo que la partida presupuestaria en su momento era de 11 millones y pasó a ser de 140 millones. Claro, o sea, el saldo que se le debía al proveedor de PAICOR al 31 de diciembre, conforme el contrato que estaba vigente al 31 de diciembre, era de 11 millones. A raíz de esta redeterminación de precios que se realiza por una presentación del proveedor ya fuera de plazo, es decir, cuando ya había finalizado la ejecución del contrato, hacen esta redeterminación que implica incrementar la deuda que se tenía con ese proveedor a 144 millones más, es decir, de los 11 millones que se debían y era correcto del contrato vigente el 31 de diciembre, se le imputan al mismo contrato 144 millones más. Que como te digo, es sobre eso que no entendemos que no siguió el régimen correspondiente, y en ese sentido fue que también era uno de los puntos importantes a los fines de fundamentar una opinión desfavorable, no solo por el monto en sí, sino por el grado de incertidumbre que genera, que por una decisión que entendemos que es presumiblemente arbitraria y, como digo, irregular, hace que te imaginas que si vemos un balance que el 31 de diciembre dice que el proveedor de PAICOR se le debe 11 millones y por esa decisión del Ejecutivo pasó a ser de 144 millones más, el porcentaje que se está incrementando el pasivo del municipio es importante, ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, porque eso radicó sí, que es, imagínate que al 31 de diciembre el pasivo total del municipio era de 150 millones, dentro de los cuales estaban incluidos estos 11 millones de proveedor, y se incrementó en prácticamente el doble, por, como decimos, una decisión que entendemos no siguió el régimen legal que debía seguir al momento de redeterminarse precios. Y tampoco bueno, tiene que ver con con los niveles inflacionarios que se vienen manejando, porque si hacemos una interanual... No. Ni siquiera en ese momento... en ese momento hicimos una evaluación de todos esos puntos y había sido de alrededor del 10%, y en este caso... bueno, como digo, estamos pasando de 11 millones a 144 más, 144 millones más, entonces, bueno, pero amén de esta cuestión que fue planteada y denunciada en su momento, y será la justicia la que se expida y dé claridad sobre todo este asunto, fue, como digo, lamentable el tratamiento que se le dio, porque únicamente se orientó a descalificar a quienes formamos parte del Tribunal de Cuentas, e inclusive hasta amenazar diciendo de que debíamos hacernos responsables por la denuncia radicada, porque era una denuncia falsa. Todas estas cuestiones que realmente son injurias, son agraviantes que no corresponden y que creo que están ya excediendo los límites, hasta inclusive te diría de lo político, ¿no? Creo que es una falta de ética
grave de parte del concejal que hizo todas estas manifestaciones, ¿no? Sí, sí, me parece como que de alguna manera, como lo hablamos en el barrio, ellos se mandan los mocos y la culpa la tenés vos, ¿viste? Increíble, realmente. Más o menos Me da a así. opinar, no a preguntar, sino ya directamente a decir, che, ¿por qué a estos niveles de impunidad, si se quiere? Porque estamos hablando de que son dineros públicos, son dineros nuestros, no pueden hacer lo que quieran, pero parece que sí, ¿no? Increíble. Sí, bueno, como digo, o sea, espero yo que realmente la justicia actúe y sobre todo para claridad de los ciudadanos. Por supuesto que el Tribunal de Cuentas va a seguir haciendo la función que le compete, que es el contralor del gasto público y bueno, sí, como digo, personal y profesionalmente uno lamenta este tipo de actitudes que ya son, te diría, bajas a nivel personal y profesional, ¿no? Porque uno no espera que inclusive de profesionales que debemos respetar y resguardar respecto a nuestras expresiones, respecto a los códigos de ética que nos rigen como profesionales, bueno, escuchar este tipo de manifestaciones es lamentable y creo que también nos falta el respeto a la ciudadanía porque se le intenta confundir Claro. con agraviantes personales que no hacen a responder en sí a la cuestión sobre la que se está tratando, que era precisamente el tratamiento de las cuentas generales del ejercicio 2024, es decir, el tratamiento de cómo se han manejado los fondos públicos del año 2024, porque eso es ni más ni menos lo que debería analizar y tratar el Consejo Deliberante. Claro. Pasando a otro tema que tiene que ver también con esto de tenerlo como en relevancia, ¿qué ha pasado con el caso de Diego Berklian y esa factura apócrifa o lo que algunos decían de sobreprecio y demás, que parece que es como una especie de modus operandi de este municipio? ¿A vos te tocó ir a tribunales? ¿Pudiste declarar o solamente lo hizo Roberto Ribeiro? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese caso? No, fuimos los tres miembros. En realidad, quiero aclararte sobre esto, no es que se trate de una factura apócrifa, sino que en la factura se había facturado como servicio la publicidad y el servicio prestado por el medio, por Mañana los Brochera, medios, sí, uno de los cuales, sí, y el otro Central Noticias, y cómo se conoce presumiblemente es de perdón, como presumiblemente se conoce es de uno de los funcionarios del municipio y esto es incompatible que un funcionario municipal se interese o participe de negocios, o sea, básicamente para ser clara que un funcionario ordene el pago de un servicio con un medio que le sea propio, en este caso. Entonces, ante esa posible comisión también de ilícito, se radicó la denuncia. También esta denuncia fue realizada por los tres miembros del Tribunal de Cuentas y sí, los tres miembros fuimos llamados a ratificar y, bueno, y ampliar la declaración sobre lo ya manifestado en la denuncia que habíamos presentado. ajá, y hasta el momento, ¿cómo sería esto? ¿Qué consecuencias puede traerle a Diego Berkeley en esta situación? Sí, bueno, eso todo dependerá de cómo conocemos que la Fiscalía está realizando las tareas propias, investigando esto. Nosotros no nos hemos constituido como querellantes, hemos realizado la Ujú. denuncia. Esto lo aclaro porque para tener acceso al expediente y ver cómo está evolucionando esta etapa de la investigación, deberíamos estar constituidos como querellantes. Sí, No es así, sí hemos radicado la denuncia en carácter de miembros del Tribunal de Cuentas, entonces no te puedo, bueno, aún si tuviese acceso no podría darte claro, detalles, ¿no? sí, sí, Pero sí, está bien. no tenemos acceso. Sí te puedo decir eso, que como miembro del Tribunal de Cuentas que radicamos la denuncia, fuimos llamados a ratificar y bueno, y a ampliar y a aclarar sobre diversos puntos que sí habían sido manifestados en esa denuncia.
Bien, y hay una última denuncia que tiene que ver también por parte del municipio, que es que había pasado, que eran 3, ¿no? Era la del Piker Desde el Tribunal de Cuentas y fueron la 2 gente, denuncias y después hubo una por el tema de la oficina de empleo, pero la en ese oficina de caso empleo. no No fuimos, fueron ustedes los sí, querellantes nosotros tampoco. no radicamos la denuncia porque si bien lo analizamos por la información que nos llegó, más que todo extraoficialmente, ¿no? Porque no Sí, es algo que nos haya llegado a nosotros en forma de conocimiento directo del Tribunal de Cuentas. Se planteó la posibilidad de hacer una auditoría, se solicitaron permisos, pero bueno, esto nunca fue respondido. Y sí tengo conocimiento extraoficialmente por las manifestaciones que hubo públicas de que era el Ejecutivo quien había presentado una denuncia. Pero ujú, no te lo puedo decir con certeza, es lo que trascendió. No fue una denuncia radicada por el Tribunal de Cuentas. Si es que ha claro, sí, sí. existido, no ha sido desde el Tribunal de Cuentas. Bien. Bueno, Analia, con muchísima claridad, nos ilustrás todo lo que está pasando en el municipio de Villa Dolores. Yo te agradezco muchísimo el contacto y por supuesto a medida que esto vaya avanzando te seguiremos llamando, te seguiremos molestando, no dejándote dormir la siesta, porque La no creo... siesta, ahora vamos a ir con la siesta. Bueno, yo te agradezco la comunicación y sí, por supuesto, siempre a disposición y bueno, como funcionarios públicos que somos, también creo que es lo que corresponde, así que a disposición para informar sobre cualquier duda o lo que quieran conocer. Muchísimas gracias. Así Bueno, estábamos. gracias, Paja, hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Así estamos, Pachi. Esto es en vivo y en directo. Esto es Camera Stream. Esto es GON FM 89.7. Esto es Come Chingones Multimedios. Esto es en vivo y en directo para la ciudad de Villa Dolores y alrededores. Esto es raro. Esto es raro. Es raro.